Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Pues hoy es una mañana distinta, en plena agitación del mundo. Esta mañana gélida en tantos sitios. En algunos han amanecido hoy a 10 grados bajo cero en nuestro país. La vida se permite un paréntesis de alegría que por momentos resulta hasta revolucionaria. Eso de mantener la alegría. Hoy la radio no solo trata de vencer el ruido de la cafetera y el desayuno, que son nuestros competidores más feroces cada mañana, nuestra verdadera competencia. Hoy competimos contra la ilusión imbatible de encontrarse los regalos al pie del árbol, entre los zapatos, donde sea. Trataremos de hacernos un hueco, pero por si acaso, esto que vaya por delante. Felices Reyes a todos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Hay novedades de Venezuela porque han hablado en estas últimas horas durante la noche Donald Trump y María Corina Machado, aunque lo más relevante sigue siendo lo que pasó ayer por la tarde de forma casi simultánea. Delcy Rodríguez, por un lado, tomó posesión como nueva presidenta, mientras Nicolás Maduro, por otro, se declaraba inocente ante el juez que lo envía a prisión hasta la próxima vista, que será el día 17 de marzo. Antes de ir con eso, porque sigue siendo el gran asunto, el asunto central de la información del mundo, vamos a situar el estado de la borrasca Francis, que está dejando temperaturas gélidas y que hoy además va a ir bajando la cota de nieve. Jordi, buenos días. Buenos días. Nieve que cae ahora en 2 puntos y lo hará durante la jornada en forma de chubascos. Por una parte en el Cantábrico, se están viendo incluso copos cerca del litoral, nevada intermitente pero a ratos intensa. También está nevando en el interior de Almería, en puntos costeros llueve con intensidad. Estas precipitaciones irán a la baja, no el frío, helando. No tenemos unas temperaturas extremadamente bajas, pero está helando en la mayor parte del interior peninsular. Y destacamos ese dato oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, de 14 bajo cero en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Va a hacer mucho sol en general, viento, eso sí, y ambiente frío con temperaturas bajas, viento que aún azuzará más esta sensación de frío. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Así es como fue el juramento de Delcy Rodríguez, que es ya la presidenta interina de Venezuela, aunque a tenor de lo último que ha dicho Donald Trump esta madrugada, es más bien la administradora. El presidente de los Estados Unidos asegura que es él quien lidera Venezuela junto con su núcleo duro y que Delcy Rodríguez está colaborando con su gobierno, con los Estados Unidos. Ha dicho también Trump que no va a haber elecciones en Venezuela, al menos en los próximos 30 días, y que recuperar las infraestructuras petroleras costará como mínimo año y medio, 18 meses. Vamos a empezar el relato informativo en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde sigue el enviado especial de la SER, que es Nicolás Castellano. Hola, Nico, de nuevo, buenos días. Hola, nuevo Sastre. Estas palabras de Trump, Nico, ponen en contexto esa ceremonia de toma de posesión de Delcy Rodríguez que empezó citando a Nicolás Maduro. Sí, Sastre, el gran ausente fue el gran protagonista de la ceremonia en esa Asamblea Nacional. Te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas Nicolásito, a ver a los muchachos, Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, el hijo del presidente secuestrado según los términos del chavismo y encargado de asuntos religiosos del partido, fue el portavoz oficial en el debate en la asamblea, que culminó primero con un Jorge Rodríguez imitando la imagen de Maduro detenido con su chándal, con las manos cruzadas, y después con su hermana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asumiendo el mandato de presidenta encargada de Venezuela. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor. Una presidenta que dejó imágenes y mensajes simbólicos tanto a nivel interno como externo. Nada más jurar como presidenta encargada de Venezuela, las 3 primeras personas a las que saludó fueron los embajadores de China, Rusia e Irán. Otra foto simbólica se la hizo después con flores rojas en la mano y también acompañada de su hermano posando en la tumba de Hugo Chávez en el cuartel de la montaña, que en las imágenes oficiales no se ve afectado por los bombardeos del pasado sábado. Después Donald Trump, como decías, ha hablado con la NBC para afirmar que Delcy está colaborando, que la administración estadounidense niega que esté en guerra con Venezuela y dice que el país lo va a gobernar Marco Rubio y su equipo de confianza.
Ha habido también, Nico, noticia de un tiroteo en Caracas en estas últimas horas, pero no parece que la cosa haya ido a más. De hecho, dicen en el comunicado, Venezuela está en tranquilidad. Ha sido la expresión literal que ha usado el Ministerio de Comunicaciones del país después de esas ráfagas de disparos que se han escuchado esta noche en Caracas, cerca del Palacio Presidencial de Miraflores. ¿Qué es eso? ¿Y se quiso ir la luz? Incertidumbre, miedo, al igual que los rumores que se disparaban, pero después se aclaró que eran disparos precisamente de las fuerzas de seguridad oficiales contra drones que volaban las instalaciones sin permiso. Desde Caracas acaba de volver Saray, con la que hemos hablado, en el puesto fronterizo de Tienditas, también militarizado por el ejército colombiano. Muy bien. Sí, Veníamos un poquito nerviosos por toda la situación, pero de verdad que excelente. El vuelo venía full. Es como una tensa calma. No sé si esa entiende. tensa calma de la que habla en Caracas. Los vuelos internos en Venezuela se han retomado y la línea Caracas-Táchira, usada por muchos venezolanos para salir hacia Colombia, están trasladando también esa incertidumbre por lo que está pasando allí. Y otro dato también, José Luis, esta noche el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha confirmado que se ha liberado a 12 de los 14 periodistas que ayer el gobierno detuvo en las calles de Caracas. Los oficiales colombianos en estos puentes fronterizos en Cúcuta nos cuentan también que son decenas los reporteros extranjeros expulsados a diario que intentan cruzar a Venezuela. Luego regresamos a ese punto, a la frontera entre Colombia y Venezuela, para empezar el abierto. Nicolás, gracias. Hasta luego. Ha habido otra imagen muy simbólica. Delcy Rodríguez, después de esa jura, después de tomar posesión, ha ido a hacer una visita al mausoleo de Hugo Chávez. Bueno, de las declaraciones de la noche hay dos que son relevantes. Por un lado, las que ha hecho el asesor de seguridad de Donald Trump, Stephen Miller, que cuestiona la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, y va creciendo la indignación en Dinamarca con esta ofensiva que la mujer del propio Miller ha llegado a expresar con un post que ha subido a sus propias redes sociales. Es el mapa de Groenlandia, pero pintado completamente, Agustín, con la bandera de los Estados Unidos. Empezando por lo que ha dicho Stephen Miller, que despejaba cualquier duda con esta pregunta. ¿Qué derecho tiene Dinamarca a controlar Groenlandia? Obviamente debería ser de Estados Unidos, ha dicho en la CNN el asesor de seguridad de Trump, que hablaba de su país como una superpotencia que tiene que actuar como tal. Es absurdo que dejemos que un país que está en nuestro patio trasero, decía, provea de recursos a nuestros adversarios, aunque el momento más tenso de esa entrevista ha sido este. Cuando Miller decía que el futuro del mundo libre depende de Estados Unidos, de que podamos conseguir nuestros intereses sin disculparnos, decía Miller, cuya mujer, como contadas, ha publicado en redes una foto del mapa de Groenlandia pintado por completo con esa bandera de Estados Unidos. Con todo esto, el gobierno danés llama a la contención. Si un país de la OTAN ataca a otro aliado, dicen, todo se acabará. En fin, la otra declaración de la noche, Agus, es la primera entrevista que concede María Corina Machado. Que ha sido en la Fox, televisión afín al presidente Donald Trump, cuyo papel ha alabado a pesar de cuestionar su mandato, el de que sea Delcy Rodríguez quien lidere la transición en Venezuela. Delcy Rodríguez, as you know, is one of the main architects of torture. La opositora acusa a Rodríguez de liderar un régimen de represión, de torturas, de corrupción y de tráfico de drogas. Es la gran aliada, decía Machado, de Rusia, de China y de Irán. María Corina Machado, que dejaba también la puerta abierta a volver lo más pronto posible a Venezuela con la intención de ser útil, decía, una utilidad que sin embargo cuestiona la Casa Blanca, porque como cuenta la prensa en ese país, la falta de contactos de altos cargos legales en instituciones como el Ejército hacen muy difícil que la oposición pueda controlar una Venezuela marcada por años de chavismo. A esto se suman también, según el Washington Post, el rechazo que provocó en Donald Trump que fuera ella, María Corina Machado, quien se hiciera con el Premio Nobel de la Paz. Es por ello, dice este periódico, que Washington ha descartado a Machado para iniciar esa transición. Dice Post que esto enfadó mucho, que el hecho de que María Corina Machado fuera a recoger el Nobel y no lo rechazara enfadó mucho a Donald Trump, y esa sería una de las razones por las que ahora le está orillando. Y eso es clave ahora, ¿qué papel tiene que jugar ella, Machado, y la oposición en conjunto en uno de los asuntos claves? De hecho, es el asunto que ha descolocado a la oposición al chavismo, a la que Trump y Marco Rubio han despachado con buenas palabras. Es fantástica, pero ahora está fuera del país, es lo que vino a decir Marco Rubio hace apenas unos días. Europa, que ha evitado condenar el ataque de Estados Unidos, como hubiera querido España, hizo ayer un comunicado en el que habla de oportunidad y llama precisamente a que Trump
tenga en cuenta la oposición. Bruselas, Enrique García Pozo. Buenos días. En Bruselas repiten desde el sábado el mismo mensaje. Hay que respetar las reglas del derecho internacional, pero cuando se le pregunta por el caso concreto de Venezuela, si lo ocurrido es una agresión, un ataque o una violación, la portavoz de Exteriores escauta. Responde que todavía es pronto para analizar las implicaciones jurídicas de lo ocurrido, aunque en Bruselas sí hablan de una oportunidad para una transición democrática en el país. Y esa transición debe ser liderada por los venezolanos y, al contrario de lo que apunta Washington, tendría que contar con los líderes de la oposición, con María Corina Machado y Edmundo González. Todo esto mientras, entre un gran despliegue mediático para contar el minuto a minuto, Nicolás Maduro y su esposa eran llevados por primera vez ante el juez federal de Nueva York, al que Nicolás Maduro le dijo que él era inocente, que todavía seguía siendo el presidente de su país y que se sentía un prisionero de guerra. El juez los envía a la prisión y les cita para una nueva vista el próximo mes de marzo. En Nueva York, Nicolás Lupo. 3 días después de ser extraídos a la fuerza de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa han oído los cargos que se les imputan y se han declarado no culpables. De las 4 acusaciones que pesan sobre Maduro, el de narcoterrorismo es la que acarrearía una sentencia más alta, ya que la condena mínima son 20 años de prisión. Y es que tanto Maduro como su esposa Cilia Flores estarán representados por 2 reconocidos abogados. El ya expresidente ha escogido el mismo letrado que trabaja con Julian Assange, mientras que Flores estará representada por un antiguo fiscal del Departamento de Justicia. A las puertas del tribunal y combatiendo las gélidas temperaturas de Nueva York, decenas de personas se han reunido para manifestarse en 2 grupos opuestos. Muchos de ellos festejaban la detención de Maduro, mientras que apenas a 1 metro de ellos y separados por una valla y varios policías, otro grupo denunciaba la operación militar y la injerencia de los Estados Unidos en la política interna de Venezuela. Una cuestión es la caída de Maduro y, por otro lado, una vez que se ha producido la caída de Maduro, lo que estamos pidiendo y lo que plantea el Partido Popular es la necesidad de que se inicie un camino y que se inicie esa hora de los ciudadanos que ha reivindicado María Corina Machado y Edmundo González. Esto es lo que nos dijo ayer aquí Cuca Gamarra, que vino a dejar claro el equilibrio que trata de guardar la dirección del PP, celebra la captura del dictador, de Nicolás Maduro, pero empieza a hacer lo que no hizo al principio, que es admitir las dudas de que esta operación encaje en el derecho internacional. Al PP, como a casi todo el mundo, lo que le ha descolocado es que Trump haga pasar la transición por Delcy Rodríguez, histórica del chavismo, y que desprecie, como estamos describiendo, a la oposición. El Partido Popular se mueve ahora entre estas dudas de Génova, entre el entusiasta apoyo de Isabel Díaz Ayuso y, sin embargo, las críticas de la Fundación de José María Aznar, de la FAES. Julia Molina. Buenos días. La respuesta de FAES es contundente contra Trump. Advierten desde la Fundación del peligro de intentar colonizar Venezuela. Creen que las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre mantener a Delcy Rodríguez han sido torpes y que la operación puede dar pábulo a otras potencias para hacer lo mismo en sus zonas de influencia, como China con Taiwán. Aznar va mucho más allá que el PP en sus críticas, aunque en Génova también han ido moderando el entusiasmo con Estados Unidos desde el sábado. Ayer Cuca Gamarra cuestionaba aquí en Hoy por Hoy la legalidad de la intervención militar. Yo le he dicho que hay dudas sobre si se ha infringido el derecho internacional y, por tanto, desde ese planteamiento, para nosotros esas dudas están ahí. Aunque, de nuevo, quien se desmarca es el PP madrileño. Isabel Díaz Ayuso decía ayer en Antena 3 que no es momento de detenerse en si la operación se ajusta o no al derecho. Y todo el mundo mira para otro lado, no, pero es que nos ponemos cursis con el no, pues parece que, no, oiga, es que ya no puede ocurrir nada más. Va a faltar años en la historia para agradecer esta operación. En lo que sí coinciden todas las sensibilidades dentro del PP es en usar la contienda internacional para arremeter contra el gobierno de Sánchez, a quien acusan de haber sido cómplice del chavismo. Nos ponemos cursis, dijo Ayuso, para referirse a las críticas a esta intervención. Para el gobierno vienen días complicados en la política doméstica. Mañana regresa a la normalidad y con la normalidad, pues el recuerdo de su precariedad parlamentaria, de los casos de corrupción. Nos pondremos ya a hablar de las elecciones en Aragón, que son dentro de 1 mes y 2 días, del famoso ciclo electoral. Así que ahora el Ejecutivo aprovecha para marcar perfil con su crítica a esta intervención de Donald Trump y reivindica la necesidad del gobierno de coalición justo por este escenario en Venezuela. En ese contexto, Sánchez va a acudir hoy en París a una cumbre de líderes internacionales convocada para hablar de Ucrania, aunque va a ser muy difícil que no aparezca sobre la mesa el asunto de Venezuela, al menos en las conversaciones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La situación en Venezuela no está oficialmente en el orden del día de ese
ese encuentro, pero en la Moncloa asumen que de manera informal, en los márgenes de la cumbre convocada por Macron, los líderes europeos abordarán este asunto. El gobierno insiste en que lo coherente, si se rechaza la ofensiva de Rusia sobre Kiev o el genocidio de Israel en Gaza, es condenar también el ataque de Estados Unidos a Venezuela. El gobierno, de hecho, intentó que el comunicado del fin de semana emitido por la Unión fuese más contundente con Trump, aunque ni Sánchez ni Álvarez lo consiguieron. En el Ejecutivo no ocultan su preocupación por cómo la Unión está reaccionando a cada paso que la Casa Blanca da en el tablero internacional. Creen que se está relativizando la deriva del magnate norteamericano, algo que atribuyen a la influencia de los partidos vinculados a ese movimiento ultra. La intención del Ejecutivo no es rebajar su postura, pese a la tibieza del resto de países europeos. Al contrario, en el equipo de Sánchez defienden que España debe elevar su voz, como hizo ayer, interviniendo en esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sánchez irá, por tanto, a esta cumbre en París y se ausentará de la Pascua Militar, que es el acto solemne que reúne cada 6 de enero a la cúpula de los 3 ejércitos, también de la Guardia Civil, y que presiden los reyes y la princesa Leonor. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es Día de Reyes y esta tarde será tarde de regreso para miles y miles de conductores. Hoy concluye la operación especial de tráfico por la Navidad, que coincide con los efectos de la borrasca Francis, que les describíamos al principio, que está dejando heladas, nevadas y copiosas lluvias en buena parte del país, por ejemplo, Almería y en la cornisa cantábrica. Lo más complicado en cuanto al tráfico se espera para esta tarde, María Majabacas. Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche es el horario que se prevé más complicado para iniciar el retorno de la operación Navidad, que se ha dividido en 3 fases. Estamos en la última y a la intensidad del tráfico se une el mal tiempo. Por eso la DGT pide especial precaución y que se consulte la previsión antes de iniciar el viaje. Se van a desplegar todos los medios, agentes, drones, coches camuflados, habrá más controles de velocidad, de drogas, se van a mantener las restricciones habituales a camiones en ciertos tramos para facilitar la fluidez. Se van a interrumpir las obras y desde la Dirección General de Tráfico se recuerda la obligación bajo sanción de llevar la baliza V16 homologada y conectada a la DGT. TikTok cierra la cuenta del influencer cuyo contenido se basaba en consumir drogas en directo y realizar retos a cambio de dinero. Eso después de que un usuario con el que él había colaborado muriese tras una emisión en directo con un contenido muy similar. Karima Garbi. Simón Pérez se hizo viral en 2017 a tipo fijo, cuando descamisado, con la lengua trabada y con signos de haber consumido drogas, hablaba de hipotecas. Puesto que los tipos en cero, ¿qué pueden hacer? ¿Subir o bajar? Con ese reclamo, Pérez, que sufre problemas de drogadicción, comenzó a grabarse a sí mismo consumiendo y a realizar retos humillantes a cambio de dinero. Me bañé con el cubo de vómito por encima, beberme un vaso de pipi. Ahora TikTok ha suspendido su cuenta después de que Sergio Jiménez, otro streamer que producía contenido similar y con el que había colaborado recientemente, muriera este fin de año mientras consumía whisky y cocaína en una videollamada para un grupo privado. Este tipo de contenido explícito no se encuentra en las grandes redes sociales, pero sí las utilizan para captar seguidores que después pagarán por ver sus vídeos. Y en Francia, un tribunal ha condenado a entre 4 y 8 meses de prisión a varios usuarios de redes sociales que ciberacosaron a la primera dama del país, a Brigitte Macron. Desde París, Raquel Villaécija. El tribunal ha considerado probado que los condenados publicaron y difundieron en términos degradantes e insultantes los bulos contra Brigitte Macron con la voluntad de perjudicarla. Al carecer de antecedentes y ser penas leves, no tendrán que cumplirlas y solo uno de ellos ha sido condenado a 6 meses de prisión firme por no haber acudido al juicio que se celebró el pasado mes de octubre. La primera dama asegura que los bulos sobre su identidad han tenido un impacto en ella. Mencionó, por ejemplo, que sus nietos escuchan que la abuela es un hombre. La diferencia de edad entre Brigitte Macron, que tiene 72 años, y Emmanuel Macron, con 48, ha alimentado estas teorías complotistas. Brigitte y Emmanuel Macron tienen otro caso abierto por difamación en Estados Unidos, en el que ella incluso ha tenido que presentar pruebas de que es una mujer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.